Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Bruno de Blur 3005 y como muchos de ustedes saben hice una pequeña encuesta en Facebook en las que les preguntaba cuál era la temática que les gustaría tratar en el siguiente vídeo, ¿no? Era apologética o criminología. Aunque no participaron muchos, hubo un empate. Pero creo que debido a los sucesos de ayer viernes, creo que es importante tratar el tema, ¿no? Analizarlo un poco y llegar a una reflexión. Como muchos de ustedes saben, ayer viernes 10 de enero hubo un tiroteo en una escuela en Torreón, Coahuila. El tirador fue un adolescente de 11 años, en las que hirió a 6 personas, asesinó a una profesora y se disparó él mismo, ¿no? Ah, y este tipo de casos es muy impactante porque en México no es común. De hecho, el precedente fue en 2017 en Monterrey, en las que un adolescente de 15 años de igual manera dejó algunos heridos, algunos muertos y se disparó él mismo. Y esto no es común, o sea, en México no es común, en Estados Unidos es muchísimo más común, de hecho tan común que entre 2017 y 2018 hubo al menos 52 tiroteos en escuelas, es decir, uno por semana. Es por eso que aquí en México causa tanto impacto este tipo de situaciones, ¿no? Y quiero analizar algunos puntos en este video, principalmente tres, ¿no? El primero de ellos es el que más impacto tuvo, el que más revuelo causó, por precisamente declaraciones del gobernador. En ellas, el gobernador decía que el alumno fue influenciado por un videojuego para cometer este acto, ¿no? Así como yo, muchos de ustedes sé que son gamers y les gustan los videojuegos y son un hobby que aman, ¿no? Que amamos mucho, porque es algo que nos gusta hacer, que algo que nos entretiene. Y este tipo de afirmaciones sí llegan a causarnos cierto tipo de molestia, ¿no? Pero me dediqué a analizarlo de manera objetiva, verificar si de verdad existía una correlación entre videojuegos y violencia. Eh, de acuerdo a lo que investigué, no existe. En investigaciones realizadas por la Universidad de Oxford, la Universidad de Arlington, Texas, el Instituto Max Planck, la Universidad Clínica de Hamburg-Eppendorf en Alemania, han realizado investigaciones al respecto. Y la conclusión a la que se llega es que no existe, no hay una correlación entre videojuegos y violencia. Um, entonces, ¿por qué afirmar algo así? El gobernador afirmaba que el adolescente tiene una playera que decía Natural Selection, que es el nombre de un videojuego. Y, y en efecto existe este videojuego. Salió en 2002 y tuvo una secuela en 2012. Pero afirmar de esta manera, sin fundamento alguno, especialmente sin fundamento científico, es bastante ignorante y erróneo, porque la evidencia indica lo contrario. No existe una relación entre los videojuegos y la delincuencia. De hecho, algunos de los estudios indican que los jóvenes, al ser aficionados a un videojuego, pasan más tiempo en este, y es tiempo que es restado al tiempo que podrían dedicar a delinquir. Es decir, a mayor cantidad de horas jugando, menor probabilidad de delinquir. Este, ustedes pueden buscar la información, todo está en internet, todo está en Google, en sitios fiables. Entonces pueden investigarlo por ustedes mismos y corroborar lo que les estoy afirmando, ¿no? Entonces, como punto número uno, creo que sí es erróneo afirmar que los videojuegos pueden causar este tipo de situaciones. De hecho, muchos dicen es que la mayoría de este tipo de situaciones de tiroteos y todo eso es que estas personas eran aficionados a videojuegos. Sí, pero es una falsa equivalencia. ¿Por qué? Porque los videojuegos son populares en general entre los jóvenes. Entonces es obvio, es de esperarse que
los perpetradores de crímenes, los tiradores, incluso delincuentes, sean aficionados a los videojuegos porque es común que exista esta afición entre los jóvenes. Entonces no es válido afirmar tal cosa, ¿no? Entonces, como punto número uno, ¿es válido afirmar que los videojuegos y la violencia están correlacionados? No, científicamente no es válido. El punto número dos, el uso de las armas. Se afirmaba que este adolescente tenía un arma corta y un arma larga. Cómo aprendió a usarlas y de dónde las sacó, todavía no hay información al respecto. Al menos hasta hoy que estuve investigando, no hubo información al respecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que es más común obtener un arma en Estados Unidos porque es mucho más accesible porque la ley lo permite. Lo que muchas personas no saben es que aquí en México también el artículo 10 de la Constitución permite poseer un arma en el domicilio para defensa personal. Esto tiene que quedar claro que las armas no deben ser de uso exclusivo del ejército ni de la Fuerza Armada y se deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero ¿de dónde obtuvo este joven las armas? No se sabe. La información, no, al menos hasta el día de hoy, no es suficiente. El problema son las armas. Es una pregunta que se lleva planteando mucho tiempo porque en Estados Unidos, precisamente por este tipo de situaciones, se ha planteado el debate de leyes más rígidas en cuanto a posesión de armas y toda esta situación. Entonces, las armas pueden tener una parte positiva y una negativa. ¿Por qué? Porque sí pueden ser utilizadas como defensa. Para defender el patrimonio, para defender a la familia, creo que es válido. Pero también se pueden utilizar por el contrario, para dañar, incluso si, por cualquier descuido puede ocurrir un accidente dentro del mismo hogar, ¿no? Entonces, plantear si las armas son el problema creo que es complicado porque tienen estas dos posturas. En todo caso sería el acceso a las armas. Eh, eh, ¿Cómo se pueden obtener? Si las leyes van a ser más rígidas, creo que se puede plantear más eso a si las armas son buenas o malas en ese aspecto, porque sí, se pueden usar para defensa. Estoy completamente de acuerdo. Pero afirmar que las armas son completamente malas y se deben eliminar, creo que tiene su parte, su falla. Los criminales van a poder tener acceso y las personas también pueden tener acceso de manera ilegal, sí, pero se meterían en muchos problemas. O sea, es un relajo. O sea, no es solo quitarlas y ya, sino es saber quitarlas en caso de que la mejor decisión sea eliminarlas o hacer leyes más severas. O sea, se tiene que tomar en cuenta absolutamente todo el panorama. O sea, se tiene que hacer un debate muy, muy eh, tal vez extenso, tal vez muy rígido, con muchos especialistas, con muchos argumentos, con suficientes datos para poder llegar a una conclusión. No se debe decir así nada más porque sí, las armas son malas o no, las armas son buenas. No, o sea, se tiene que llegar a un punto eh, suficientemente válido, ¿no? Esto como segundo punto, o sea, el punto de las armas es bastante, bastante complejo. Como tercer punto, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Creo que la responsabilidad recae principalmente sobre el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque es donde principalmente es influenciado el joven, ¿no? El niño. Es de donde donde puede obtener refugio o donde puede ser lastimado principalmente. Creo que el entorno social en el que se rodea el adolescente o el niño puede perjudicarlo o puede alentarlo. Entonces los padres tienen que estar atentos a absolutamente cualquier señal que el alumno, que el joven pueda estar dando. Eh, Tienen que estar atentos a él, a lo que ven, a lo que sienten, platicar con ellos, lo que escuchan, con quién se juntan, qué es lo que les gusta, o sea, que haya un interés real, que pueda existir un vínculo. El problema es que muchas veces no existe, las familias se quiebran, incluso entre los mismos padres no se llevan bien.
una de las tantas versiones del tiroteo de Torreón es que el joven había perdido a su madre hace algunos años, su padre casi no lo visitaba y él estaba viviendo con su abuela, ¿no? Entonces, incluso otras versiones afirman que sufría bullying dentro de la escuela y esto puede, o sea, el bullying sí puede llevar, o sea, los estudios indican que sí pueden llevar a violencia, pueden llevar a no solo violencia contra otros, sino violencia contra sí mismos, puede llevar a salirse de la escuela, pueden llevar a incluso el suicidio, eh, baja calificación, baja autoestima, o sea, el bullying puede causar un montón de cosas que sí pueden influenciar en la conducta del alumno, ¿no? Y checar todo esto es responsabilidad tanto de los padres como de las autoridades escolares. ¿Por qué? Porque los alumnos pasan un tercio del día en la escuela. O sea, es muchísimo tiempo. Y estar atentos a cada alumno es muy complicado por la cantidad de personal disponible, ¿no? Pero al menos se debe intentar, se debe esforzar. Creo que lo ideal es que haya un criminólogo por escuela, porque son los más capaces de detectar ese tipo de conductas. Psicólogos, personal capacitado en esas áreas que puedan detectar variaciones en conductas, que puedan estar atentos a cualquier tipo de conducta antisocial que pueda generar en violencia o alumnos que presentan un bajo rendimiento o todo ese tipo de situaciones que ellos sean capaces de analizar y poder eh, hacer algo al respecto, ¿no? O sea, creo que en este punto, o sea, la responsabilidad recae sobre padres principalmente, sobre tutores y sobre los directivos escolares, porque es donde pasan una tercera parte del día, ¿no? No se puede generalizar una sola causa de la violencia, o sea, para que una persona llegue a cometer un crimen son muchos factores que pueden llevar a que eso suceda, ¿no? O sea, no se debe hacer una generalización, cada caso se debe analizar individualmente, analizarlo con otros casos semejantes y verificar o analizar cuáles de estos factores individuales pueden tener en común con los otros casos. Y una vez encontrados esos factores comunes, se pueden hacer factores generales, no totales. O sea, puede haber factores en común que se pueden analizar y actuar sobre esos factores para prevenir futuros delitos, ¿no? Pero no se debe generalizar así a primera mano, o sea, a la primera cosa es esto. No se puede decir a los videojuegos, no se puede decir a las armas, no se puede decir a la pobreza, o sea, son un conjunto de factores que pueden llevar a cometer un delito, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Creo que esas son mis propuestas, o sea, que los padres estén atentos, pero es complicado ingresar al hogar. O sea, es muy complejo que decirle a un padre cómo educar a sus hijos porque generalmente lo sienten personal. Van a decir, tú no me puedes decir a mí cómo voy a criar a mis hijos, ¿no? Es muy complejo, pero creo que tratar de hacer conciencia es una parte en la que empezar. Pero es muy complicado porque las palabras solo se quedan ahí. No hay, de manera general, no hay una acción, a pesar de que se pueda hablar con los padres mil y un veces, ¿no? Con los directivos escolares es más sencillo. em, Porque si hay personas capacitadas para analizar y cuidar a los alumnos, creo que es más factible, al menos cuidarlos durante esa parte del día, ¿no? Y poder tener seguimiento en los casos y poder hacer sentir a los alumnos protegidos hasta cierto punto, ¿no? Y Operación Mochila creo que es una muy buena opción. El problema sí es que muchas veces en las escuelas públicas no se realiza. Y en las escuelas privadas en muchas de ellas dejaron de realizarlos porque los padres se quejaban de que
era en contra de los derechos del niño, ¿no? Pero creo que si es para beneficio y seguridad de todos los alumnos, creo que es válido hacerlo, o sea, de manera obligatoria, o sea, no es por invadir la privacidad del alumno, se tiene que tomar conciencia de que es para seguridad de todos, no nada más, no es por molestar al pequeño, por molestar a la familia, ¿no? Creo que de esto de manera general, o sea, es un caso complicado y siempre cada caso en los que suceden este tipo de cosas sí son tristes, sí afectan, ¿no? Pero no se debe quedar así como, en la tristeza o de, no, pues ya ni modo, ¿no? O sea, se tiene que buscar una manera real de buscar soluciones, se deben buscar factores reales los cuales que combatir, pero no se debe quedar así eh, con puras suposiciones del porqué, sino se deben buscar los factores verdaderos y analizar cada uno de ellos y buscar la manera de que ya no suceda. Al menos esta creo que de manera general son lo que yo podría pensar. Son ideas muy muy complicadas porque un criminólogo por escuela es muy complicado porque casi no hay criminólogos y casi no hay criminólogos que quieran estar en escuelas, ¿no? Al menos aquí en México la criminología no es muy, ¿cómo decirlo? Muy bien recibida, tal vez, más por así decirlo. este, Entrar al hogar para poder crear conciencia en los padres es todavía más complejo. Pero al menos creo que dentro de la escuela sí se puede hacer algo más activo. O sea, eh, cursos o talleres para los profesores para que estén atentos a ese tipo de situaciones. Tomar en cuenta cada denuncia de cada alumno. O sea, si un alumno dice me están molestando, actuar al respecto, o sea, no solo decir son niños, así se llevan, no, o sea, se tiene que actuar, si al alumno le afecta, es necesario actuar al respecto, ¿no? Entonces creo que es de manera general de lo que quería hablar en este video, o sea, espero que hayan quedado claros todos los puntos. Si no están de acuerdo, pues pueden decirlo, obviamente. Si tienen algo que decir, pues ya saben que son bienvenidos. Entonces, espero este video los haya hecho pensar sobre la situación al respecto, o sea, buscar hacer algo, o sea, dentro del hogar. Si ustedes están viendo esto y tienen hermanos o familiares o conocidos entre esos rangos de edad vulnerables, entre niños y adolescentes, creo que es bueno que comiencen a poner atención al respecto, ¿no? Porque por ahí se empieza, como les digo, el factor social es de peso para este tipo de situaciones. Entonces, si pueden hacer algo al respecto, háganlo. O sea, lo ideal es siempre estar atento a las personas vulnerables, en este caso niños y adolescentes, ¿no? Entonces, si están de acuerdo pueden decirlo. Si tienen algo que comentar, obviamente es muy, muy, muy bienvenido. Y creo que sería todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya saben, si les gustó, pues dejen manita arriba, si no, dejen manita abajo. Dudas, sugerencias, opiniones, todo lo que puedan decir, pues pueden ponerlo. Yo lo voy a entender, ¿no? Yo lo voy a analizar y voy a tomar sus consejos y tomar sus críticas de la mejor manera, ¿no? Si les gustó el video también compártelo. Si creen que alguien puede saber sobre esto, pueden hacerlo, ¿no? Entonces sería todo. Nunca sé cómo terminar los vídeos, entonces pues nada más así, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. Compártanlo, like, ya saben, o dislike, no sé, lo que ustedes quieran. Y comenten, por favor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.